Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Señores, mucho gusto, muy buenas tardes. Debo decir a ustedes que nuestro programa hoy se ve jerarquizado en cierto momento, pues se están pasando en un horario de los que se llama en la televisión comercial, un horario estelar. Son las 9 de la noche. Normalmente nuestro programa es a las 7 de la noche. Hoy, por causas de fuerza mayor, esto es el básquetbol, ¿no? Básquetbol. Sí, el baloncesto. Baloncesto. Además, ¿qué debemos decir? ¿Básquetbol o hay Super Bowl? Es otra cosa. Esa es otra. Y baloncesto. Bueno, pero en fin, antes de todo, pues buenas tardes y voy a presentar a todas las personas. No, si tienen la amabilidad de abstenerse de llamar telefónicamente a nadie, porque no va a haber nadie, pues entonces ahí no pueden, si acaso mis queridísimas amigas, las telefonistas de Canal 4 Más en Jalapa, recibirán con la diligencia que les caracteriza alguna llamada telefónica, pero ya saben ustedes pues que nuestro programa es posgraduado. No. Bueno, por estar en la USB, sí, es posgraduado. Que estamos en la USB. Mira. Sí, es posgraduado y todo eso. Bueno, lo estamos grabando, lo grabamos esta tarde, sí. Así es. Con un calor de 35, 37 grados, para que sienta el cuerpo lo que recibe, lo cual está muy bien y muy agradable para nosotros que venimos de tierras frías. No inhóspitas, simplemente frías. No, frías nada más. Frías nada más. En el mejor sentido de la palabra. Desde luego. Bueno, saludo con mucho afecto a la licenciada a la doctora Raquel González Alberdi, licenciada en Historia del Arte y psicóloga. Mucho gusto. No, psicóloga simplemente, ¿verdad? Bien, muchas gracias. También frente a ella está Adalberto Fox Rivera. No, debo ponerme de pie para decir el nombre. No, ¿verdad? No, ya no. Ya casi no. ¿Eres Fox de Sonora. Guanajuato? No. Sonora mejor. De Sonora. De Sonora. Eso ya mejora la situación. Muchas gracias. Yo conozco la Torre Cinética. Así es, ya le va a cumplir 35 años de que se inaugura la Torre Cinética en Jalapa. ¿La que está por el estadio? Estaba, ¿verdad? Bueno. Es toda una historia que te contaremos. Bueno, tú me vas a decir de eso. Adalberto Fox Rivera es coordinador del Centro de Instituto de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Junto está Clemente Landa. Mucho gusto, Clemente. Hola, buenas tardes. Está con nosotros Juanita Robles. Juanita, mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Manuel Munguía, mucho gusto. Hola. Te saludo con afecto. Está Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto. Don Jorge, mucho gusto. El ínclito Pepe Saidén. José, mucho gusto. Solidarios, buenas tardes. Bueno, pues cuando tenemos la contingencia de que nuestro programa se vea beneficiado de horarios mejores por la contingencia, como ya digo, deportiva, entonces hacemos recuento, pero de todas maneras es de utilidad, de palabras que se nos han quedado por ahí olvidadas y que pues trataríamos de desentrañar su sentido, si así se puede decir de una manera figurada, ¿verdad? Sí. Saben ustedes que esta primera parte de nuestro programa está dedicada a examinar y ver necedad patológica de mi parte, de ver cómo nos expresamos y ver si de alguna forma podríamos mejorar la posibilidad de que nos comuniquemos convenientemente unos a otros, según me enseñaron mis maestros. Arrigo, se parece joven, pero no crean. Arrigo, Felipe San José y ahí los chavos que ahí van a ¿cómo se dice? A curtirse en ese arte de saber cómo expresarse y qué significan las palabras. ¿Hay alguna palabra que se haya quedado por ahí olvidada de semanas pasadas, mi querido Daniel Méndez Vivanco? Gracias, don Jorge, mucho gusto en saludarlo. Efectivamente, la semana pasada, Luis Guido Barba de Tulancingo Hidalgo, ¿se acuerda usted que le pidió que leyéramos? Es un breve texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 25, es muy breve. Entonces, sin que nuestro programa tenga ninguna significación propagandística, nada, ¿no? Ni fanática, ni religiosa. Entonces el comentario que quiero hacer es que… Así, acepta que así es.
Sí, claro, Sí, desde no luego. tenemos ninguna. Desde luego. Esta cita es literaria. Forma parte de las inquietudes de nuestro Obvio, público. desde luego. Entonces, Ni de propaganda, vaya. No, qué propaganda, sácate. Entonces hace alusión a la sabiduría del mundo y la de Dios. Dice en este breve texto que no me envió Cristo, está hablando Pablo, a bautizar, sino a evangelizar, y no con sabia dialéctica, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan, según está escrito. Perderé la sabiduría de los sabios y anularé la inteligencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? En una parte de reprensiones a los corintios. ¿Dónde el letrado? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría del mundo? Pues por cuanto no conoció en la sabiduría de Dios el mundo, a Dios por la humana sabiduría, plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más poder y sabiduría de Dios para los llamados, ya judíos, ya griegos, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Está bien. Oye, pues eso está más complicado que una determinación del trife, mano. Claro. Qué bruto, pues no se le entendió nada. Déjalo de y ese eso ya es tamaño. mucho decir. Déjalo de ese tamaño, porque si nos metemos ahí con este calor. No, y eso imagínate, que no ¿no? leyó la carta a los Efesios, porque si no, Eso es una. De ahí viene ad Ad Efesios. Efesios, claro, Ad sí, buena palabra. Efesios. lettera ad Efesios, que quiere decir la carta dirigida a los Efesios, y les pone una de perro Sí, bailarín, sí. que por eso de ahí deriva el sentido de la palabra hoy, ad Efesios. Y es Ad que había Efesios. ¿Es salido algo mal también- hecho o algo agresivo? No, algo Algo feo. fuerte, algo feo, algo agresivo, incluso. No, no, pero permíteme. Pero la significación, como la connotación, como tú dirías, que tiene un adefesio es algo mal hecho, que no sigue los cánones de la belleza. A ver qué No, nos no, dice. no, que nos- claro. Bueno, ese es el sentido que le damos, porque las palabras evolucionan, pero el sentido original es algo como una reprimenda, como algo que nos golpea los sentidos. Eso es también con las palabras puedes golpear los sentidos. Y que por Lo cierto hacemos también frecuentemente. es un error histórico porque la carta iba dirigida a los corintios, no a los Y se efesios. equivocaron. Y entonces se equivocaron en la carta, dándole ese regaño que le da el apóstol a los efesios. Bueno, pero díganos usted un poquito, ¿qué le hace pensar, licenciada en Historia del Arte, Raquel González, un adefesio? Bueno, lo A utilizamos ver si hay sonido. Sí, ahí está nuestro ingeniero de sonido inmediatamente que está. Adelante, adelante. Viene. Se supone que la estética busca la expresión de lo bello. Entonces, a defecio estaríamos hablando que solemos decir, esto es un adefesio en una obra de arte. Exactamente, sería lo contrario de lo que busca la historia del arte, la expresión de lo bello. Y la adefesio sería, esto es una adefesio. Algo que no tiene- Que no tiene razón, que no se une al arte. Si alguien, Supuestamente. yo me acuerdo cuando pasé por la escuela hacia remotamente, cuando decían, la belleza es la armonía en las partes. Así es. Ahora, se me hace que cuando no hay armonía en las partes, puede algo que no tiene armonía calificarse de adefesio. Podría Pero ser. sería en un extremo incluso ya de esa falta de armonía. Sería llevado a un punto muy grande, pues. Bueno, Sí, pues ya. porque el arte tiene muchas representaciones y en un mundo en donde precisamente se buscaba la armonía, hubo artistas que salieron representando precisamente lo contrario, Sí. como por ejemplo Dalí o Picasso, que llevaban la exageración a su pintura. Lo cual no podrías calificar de adefesio. No, En aquel No. momento lo calificaron de adefesios. No de todo. De un Nada. montón de cosas. Pero una Sí, cosa que no debemos olvidar, perdón Manuel, que te interrumpa, es de que también el sentido filosófico que tiene el vocablo y la palabra propiamente estética consiste en ver que es una disciplina, es una rama de la filosofía que busca la verdad, la esencia de todas las cosas por medio de la belleza. Y la belleza tiene distintas manifestaciones
podemos llegar a ella a través de diferentes caminos. Bueno, Pero debemos empezar por ver qué es belleza. por eso la Sí, armonía en pues. las partes. Por ejemplo, literariamente hablando, si se hubiesen pasado ustedes una noche como yo, leyendo la determinación del señor licenciado del Trife, y si la belleza es la armonía en Leonel las partes, Castillo. yo deduzco que literariamente hablando lo que el señor del Castillo, Leonel Castillo. Leonel Castillo nos dijo era literariamente hablando una defecio. Eso se puede demostrar, no es política. Y jurídicamente también. Pues obviamente, Sí. desde luego que jurídico. Pero es decir que si no solo está en la parte exterior, sino también en la esencia. Y la Claro. esencia no resiste un examen, no resiste el examen de la lógica y de la evidencia, y de la deducción y de la De la inferencia. Oh, ya, que mira. cuatito. Y como- ¿Te das cuenta? Llevaste lógica, ¿ah? Bueno, y como decías, gramaticalmente es una barbaridad Es como una está hecha esa barbaridad, es una resolución, barbaridad o gramaticalmente una muy mal defecio. hecha. ¿Acaso será, don Jorge, que hicieron eso porque precisamente en el mes de octubre ya se van los magistrados del tribunal? Pues sí, por eso, pero no se van solos. Bueno, Pero aquí- lo hicieron pensando con una estética nueva, que muchas personas lo están tratando de ver así, es una estética comercial, porque ahora ya no se convierten en cartas, se convierten en guiones. Claro, en script. En un script. Un script, claro. Están pensando en que lo van a leer frente a la cámara, con pausas Sí. planeadas, con comerciales, con espacios. Incluso dicen, bendita edición, ¿no? Porque si me equivoco, Ahí editan. ahí lo editan. Pero Esa es la parte. reflexión es que cómo puede haber honestidad y certeza para el pueblo y pueden dar unas resoluciones apegadas a derecho simplemente con el sueldo que cobran. 384,000 pesos según la Al revista año. Proceso, no al, Al año. mes. ¿Cómo? Al mes, No, tú siempre con 384,000. exageraciones. Di la verdad. La revista Proceso lo saca. Sí, pero pues proceso no. Y bueno, no es moral, no es ético. En un país en que el salario mínimo sube 1.50 al año, $1.50 al año está subiendo el salario mínimo, en un país que más de la mitad de los 100 millones están en una situación de pobreza terrible, no es posible que haya señores como estos con sueldos cercanos a Sí los es 400 posible, pero no es pesos. justo. Es posible. Pero No es tan ético, posible que lo está no, viendo. es ¿verdad? que no es moral, no es no, ético. no. Si no se trata de moralidad, es negocio. Entonces tienen que, quien les paga tan bien, tiene que congraciarse con quien les Tú paga hablas esos de envidia sueldos, porque no fuiste tribunal de eso, no fue en este Recordemos, recordemos que ¿Cuándo es que, nomás como dato periodístico, cuándo es que gana al mes uno de esos? 384,000 pesos. 338,000, 39,000 dólares. Dime, mi querido licenciado Fox. Pues recordemos- Licenciado Fox, por favor. Por favor, recordemos también que los diputados federales tienen un sueldo de 171,000 pesos y se los adelantaron Y- para cualquier gasto que Sí, tuvieran. aparte las 171,000 dietas, pesos. Surge al entonces mes. una pregunta, don Jorge. ¿Actuaron como jueces o como empleados federales? Esa pregunta ni se pregunta. Quien les paga es el gobierno. Les adelantaron el sueldo, por favor. Sí, señor. Les adelantaron el sueldo a los diputados federales para cualquier gasto que tuvieran de acomodo a la Ciudad de México, etcétera. Sí, Entonces, se van instalando apenas en la se van capital, tienen que instalando. disponer Ahora, de alguna aquí viene pizcacha algo para eso. grave. También en proceso, en el número más reciente, se hace la denuncia que están por aprobar la privatización de la ley de monumentos y zonas arqueológicas del país. Si lo aprueban con este tipo de cañonazos, todos los monumentos coloniales en México van a pasar al arbitrio privado y ya sabemos si así como está federalizado, Como los aeropuertos. cuántas piezas Son se han una ido mugre. y cuántas riquezas arqueológicas hemos perdido, y ya formalizando la privatización de las mismas va a ser un saqueo terrible de la riqueza arqueológica de México y de sus monumentos. Tenemos a doña Raquel González de Alberdi. ¿Qué nos dice de eso? Precisamente una de las leyes que Sari Bermúdez pretendió sacar para el patrimonio es una ley muy confusa. En México no se han cambiado las leyes en cuanto al arte y al patrimonio desde hace mínimo 40 años. Entonces tenemos que renovarla. Se hizo mucho como para controlar a los intelectuales, no ha sido aprobada del todo y yo creo que deberíamos de tener mucha más conciencia de lo que significa que se borre nuestro patrimonio. Nuevamente nos dejan sin historia de nosotros mismos para que vayamos olvidando que el conocimiento de quiénes somos se basa en la historia y nos hace conscientes de lo que viene en el futuro.
hay que ser mucho más estrictos en la revisión de todas esas leyes para que estén bien formuladas, que no haya… El ejemplo que se me viene ahorita a la memoria es lo que pasó con la donación de Remedios Varo, que no se quedó con nosotros, que se quedó peleando la sobrina con ella cuando el compañero de Remedios Varo lo había donado al museo. Entonces hubo ahí una problemática que no están bien definidas las leyes, no son claras y nos quitan parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra conciencia de sí mismos. El problema es que ya el Senado ya lo aprobó, y ahora el siguiente paso es que lo apruebe la Cámara de Diputados y ya… Pero no hay problema. Ya cobra vigencia. No va a haber problema, porque si hay una Cámara de Diputados proclive, afín u obediente, debo decir, obediente. ¿no? Ahora Es sí ya decir, tienen mayoría. Obediente, Sí, no ya puede no. decir eso, quiere decir obediente, ¿no? Así es, y además yo quisiera hacer una reflexión. Cuando se hace mención del cuidado que debe existir hacia el patrimonio histórico de nuestra nación, pues mi particular punto de vista es que difícilmente se ha llegado a cuidar en toda la extensión de la palabra. Constantemente nuestras sociedades, a través de quienes nos rigen, no han asumido un grado de responsabilidad absoluta para ese patrimonio que es de todos los mexicanos. Bueno, Sí. aquí yo creo que volvemos a una tesis enfermiza de mi parte, patológica, que habla de la jerarquización de los valores. Eso no sé a quién se lo aprendí o dónde lo leí, pero yo lo traduzco como, ¿qué le hemos dicho a los mexicanos que es importante? Sí, para nosotros es importante muchas de las cosas que no deberían ser importantes. En cambio, muchas cosas triviales o idioteces las ponemos por las nubes, ¿verdad? Pero, por ejemplo… Mucho evento deportivo, ¿no? Pues no por el deporte mismo, sino que, por ejemplo, pelearse por algo como es… Yo me acuerdo, yo me hice adulto dividido totalmente porque mi país, unos le iban al América y los otros al Guadalajara. Era la única área, o el área, no, la área, Única área. era única área de posibilidad de discutir de los mexicanos. ¿Sí? La televisión le otorgaba al mexicano la posibilidad de tener diversidad de opiniones, en este caso deportivas no en el sentido estricto, porque lo que era para ellos era negocio. Ellos se hacían juá, porque finalmente los mismos eran los dueños de un equipo Claro, y de otro. y es un O sea, negocio. ¿no? vaya. Y provocaba fanatismo. Claro que provocaba fanatismo, Bueno, y había cacheteados y muertos cada 8 días. Era la política de aquel entonces. Bueno, no tan antes, porque creo que nos contabas que en un centro al que vas cotidianamente a nadar y en una situación de Iba, sí. todos ahí, también ese era lo trivial, Bueno, ese tipo de la noticia, comentarios, ¿no? Hoy por hoy. Sí, lo tienes, sí. No. Y eran horas ahí. En vaya. nuestro tiempo, lo que constituye una verdadera y auténtica noticia, si juzgamos por el tiempo que se le da, es la noticia no del deporte, sino de la marcha, la cotización y las peripecias de los equipos mundiales del fútbol. Y eso no es privativo de México, sino de muchos lugares. Que cotizan en la bolsa, ¿no? Obviamente, es decir, hay que tener al pueblo entretenido como para que no proteste, diría. Por algo dice el escritor Juan Villoro en uno de los libros más ¿El recientes. bueno que ha o el hecho. hijo? El hijo. Dice, Entonces, porque el otro es el papá. sí, tiene un libro que se llama El mundo Dios es es redondo. Dios es Dios es redondo. redondo. Sí. Ese es del hijo, ¿eh? Sí. Yo conozco al papá, fíjate qué viejo soy. Mira, sí. Sí. Y luego, Y ahí plantea precisamente todo ese grado de negocio que se le ha dado al fútbol, ¿no? pues cuando tú lees el Homo Videns es transparente la mecanización del pensamiento que se ha hecho para manejar. Finalmente es algo de manejo, ¿verdad? Nos tienen manejados. Bueno, todos lo decíamos, que si alguien nos impone todos nuestros gustos, nuestras pequeñas aficiones, opiniones, alimentación, modas, música y todo, preferencias, nos está dominando. ¿Qué dice la psicóloga? Ahorita se me vino a la mente lo de las preferencias y de la forma de ser delgada y esbelta que en muchas de las jóvenes está prevaleciendo y la lleva por desgracia, una patología que es la anorexia y la bulimia.
porque quieren ser delgadas, extremas, porque así lo dicta la moda, porque así creen que van a ser aceptadas, porque no hay otra cosa para valer más en la sociedad que ser delgada, esbelta. No importa si sabes, si no sabes, si no. Y los problemas que nos deja la anorexia y la bulimia son muy fuertes, llegan a padecer, llegan hasta extremos Hasta la de muerte, la muerte, hasta ¿no? la muerte. Y no hay mucha conciencia de ellos porque no hay mucha vigilancia, cercanía entre los padres, y pues, las chicas parece que comen, pero inmediatamente van a volverlo, en fin, es un problema social muy grande y cada vez también está afectando a los estos muchachos. Diana de Inglaterra también lo tenía eso. Diana, Estos patrones de exactamente. conducta se vienen repitiendo desde la década de los 70. Recuerdo que un caso así se vivió en aquella pareja de hermanos, los Carpenter, que eran grandes músicos y compositores, y la muchacha muere con un problema de esta naturaleza, lo cual se me hizo una verdadera tontería porque era una gran cantante. Así es. Bueno, otra de las cosas que pueden ser muy interesantes en esto de cómo se lleva hasta un extremo grande ese dominio mediático, dicen algunos que saben, es el hecho de tener valor. Yo, por ejemplo, en alguna vez, yo acababa de venir de fuera y vi que, para decirlo claro y para tener mis ideas claras, tengo que pensar un momento. A ver, antes veíamos todo el fenómeno de la prostitución. Así En era el un mundo, todo. no solo aquí. Y el elemento primordial de la prostitución era la mujer. Ahora la televisión nos ha hecho de una u otra forma aceptar que el hombre también tenga ese labor, trabajo, Una derecho, cotización en el una mercado. cotización. En el mercado sexual. Eso es raro, no lo estoy juzgando. Yo decía, en mi época alguien no, pero ahí con la mayor desfachatez del mundo te dice uno, bueno, tengo un show, voy a hacer un Striptease o algo así, No. algo así dicen. Nunca he sido. Yo no. Bailando por un Oye, sueño. Bueno, ¿no? todo por conocer. Y menos a actuar. No, actuar no, ¿Tú con los crees? actores. Salen corriendo. No, pero algo que es signo de observarse es que ya en la noche, ya bien entrada la noche y la madrugada, las grandes televisoras del país se convierten en zona roja y promueven Rojísima. todo tipo de artículos eróticos, sí. sexuales. No, eso de los artículos eróticos no es la promoción de un artículo de placer, eso es pornografía pura. Eso sí, y soy un experto, puesto que yo me la pasaba viendo esa clase de espectáculos en la televisión francesa, donde a la 1 de la mañana, no a las 8 o a las 9, acabo de presenciar, pero no me acuerdo qué programa, un señor con una máscara de piel y una cadena. De la cadena, ¿sabe usted lo que había? Una muchacha. Una mujer muy bien plantada. Con aspecto felino. 38, 40 años, para decir que no era una niña, pero era una mujer muy bien plantada, con una minifalda pequeñísima de cuero negro. El señor la jalaba, ella a cuatro patas le decía, él le golpeaba o hacía el símbolo de golpearla con un látigo, y ella le decía, sí mi amo, sí mi señor. Sadomasoquismo, don Jorge. Ese es un ejemplo de ¿qué dijiste? Sadomasoquismo. Pero aquí tenemos una psicóloga claro, que ella nos nos va a dice decir. que eso a Viene las 9 de la del Marqués de noche. Sade. Eso a las 9 de la noche. Yo estaba así, yo me sentía mal. Me sentía mal. Porque ¿cuántas criaturas están viendo estas cosas? Sí, me sentía mal, pero no por espantado ni por nada. Quizá en otras circunstancias, en un cabaret de Pigalle a las 3 de la mañana, sea un espectáculo propio de ahí, los conozco. Pero a las 9 de la noche sí lo vi. Adam, no sé qué se llama el joven que lo hacía. Lo presentó el otro día. ¿No? Mercado y hedonismo van de la mano. A ver, tú dices que es un espectáculo. Sadomasoquismo. ¿Qué cosa es, doctora? Bueno, aquí bien lo señala mi compañero, viene del Marqués de Sade. Cuando hay placer sexual únicamente mediante el dolor, únicamente llevando a cabo estas acciones tan De hacerle extrañas, que nos pueden parecer muy extrañas actualmente, pero tienen años Sí, de tienen practicarse. connotaciones. Exactamente. El Marqués de Sade. Entonces, con el Marqués de Sade, cuando únicamente mediante el dolor o cosas de ignominia prácticamente,
sientes placer sexual. Solamente con eso alcanzas la satisfacción y eso viene siendo una perversión sexual. ¿Perversión le llamaste? Se llama Sí. perversión. Parafilia, hay también zoofilia, también. Zoofilia es Zoofilia. para animales de Sí. zoológico, Con práctica ¿no? de animales, sí. El Sí, planteamiento, pero se le atribuyeron, hay que decir en el mérito del Marqués de Sade, Claro. que muchos de los sanbenitos que se le colgaron no son exactamente ciertos, sino Cierto. que algunos personajes de sus obras tienen estas conductas y por eso ya de ahí se le agregó el ismo y ahí fue donde pasó a torcer la puerca el rabo. Sadismo. Sí, y ya quedó como sadismo y el pobre Marqués quedó cargó con marcado, todo. ahora sí que marcado por este estigma. Y en el otro caso, Mazoj era un escritor que publicó obras en las que los personajes actuaban en sentido contrario, es decir, experimentaban placer cuando eran sometidos a vejaciones, a golpes, Cierto. etc. el planteamiento que se hace con este tipo de conductas en la intimidad, vamos a llamarlo así entre comillas, viene siendo de tratar de lograr la conexión entre los centros y umbrales de placer y dolor. Y es ahí donde surge todo este tipo de manifestaciones. Y no deja de ser desviaciones que pueden considerarse hasta peligrosas para la conducta del ser humano, sobre todo si tiene una preparación todavía inmadura e incipiente, Claro, no. se le hace un grave daño a la persona. Sí, ¿verdad? pero todo eso que están tratando ustedes a mí me parece que son cosas muy serias que alguien tiene que examinarlo y ese alguien es un psicólogo o un psicoanalista, no presentarlo en la televisión a las 9 de la noche como un acto de divulgación hipotéticamente informativo, porque ahí no había ni un psicólogo, ni una psicóloga, ni un psicoanalista. Claro, pero también tiene que analizarlo un legislador y claro que sí, pero ¿cómo? Pues Sí. son amigos, pero tiene que analizarlo son de la casa y juega. alguien que aplique la ley, y entonces ahí es, Here, bueno, pues, ¿Bien? tiene, dije, o Bien. debe de. in this country. Pero ¿dónde queda la este, ética? en ¿A dónde este. queda la ética precisamente en ese tipo de casos si vemos que el mercado está fuertemente relacionado con el hedonismo? Hedonismo, a ver, ética y hedonismo, a ver, ¿qué quiere decir? No le entiendo nada a este cuate. La ética es, digamos, aquella teoría que se refiere al bien y al mal. Para decirlo rápidamente, es una parte de la filosofía. Y el hedonismo es aquella corriente que atribuye al placer la parte fundamental de la vida, digamos que tiene como... ¿Y no? Es que habría que ver exactamente hacia dónde se encamina la consecución del placer. No es el placer por el placer mismo, sino el placer como parte de toda una gama Mira, de como una finalidad, ¿no? satisfactores que hay en la Yo te vida. aseguro que, por ejemplo, alguien que muy placenteramente el domingo en la tarde ve su equipo favorito, el Banderilla, contra el Coatepec, digamos, se compra su caja de cervezas heladas, unos chicharrones de grasa, CO2 o lo que sea, y ahora, compadre, y empiezan a ver fútbol, eso es placer. Sí, pero si excluyes todos los demás satisfactores Obvio, para darle que quería- preferencia, ahí hay hedonismo. Que quería, sí. Ahí hay hedonismo. No, hay mediocridad total. También. Bueno, y también cuando vas a las oficinas públicas, ese funcionario o esa señorita que tiene un placer en decirte no se puede. Es el masoquismo. Ah, bueno, Ella siente sería placer. Sadismo siente sería. un placer, Sadismo, Sadismo. sadismo. porque es un placer decirte eso. vaya. Oye, mira, en los aviones, si acabo de venir de un vuelo, hice 3 o 4 o 5 vuelos, hice mi definición. Solo es peor que la comida el trato que le dan a uno. Eso es lo único peor que hay. Peor que lo que le dan, a que le votan, porque eso no es dar. Oye. Para dar hay que tener categoría. La Estás, forma. estás Entonces, parafraseando. Solo es peor que la comida esa, si es que es comida, el trato de la gente. Yo ya no quiero viajar porque yo me siento vejado. Sí. ¿Vejado quiere decir que soy viejo? No. Maltratado, Ofendido, maltratado. agraviado, afectado en tu esfera Ninguneado. de derechos. Ninguneado, Deshonrado, maltratado. deshonrado Es también. impensable. Yo, es decir, soy un antiturismo. Afortunadamente los turismos que vendrán a México no comprenden, no saben interpretar las miradas, la mala leche, la arrogancia, la preponderancia de aquellas aborígenes que desde el mar inmenso de su analfabetismo
se comportan como Lady Di y están horribles. Con Don un gran Jorge, placer. quisiera, Como ven, como que me calentaron. Sí. Don Jorge, en relación a su comentario inicial de la prostitución y ahora hacia el que el consumismo es por parte de las mujeres, habría que recordar también que somos 103 millones de mexicanos y 53 son mujeres, 53 millones son mujeres. Y también hay otra parte... Eso no de la les da derecho, ¿eh? Pero es cuestión también de público, de público posible que puede consumir este tipo Claro. de actividades. Entonces, Actividades. y hablemos a lo mejor, no sé si son derechos, doctora. No, la prostitución no es un derecho, ¿no? No, Si partimos En de ese la caso. idea, don Jorge, si partimos de la idea de que el mejor afrodisíaco es la El mente hambre. con lo que vea, pues en los horarios nocturnos que usted señala y que está sucediendo en las televisoras, pues ahí se está cumpliendo esa Claro. premisa. No, son de la tarde-noche, como le llaman ellos, ¿no? Porque ya comienza como a las Y 6. bueno, para darle a lo que las señoras estas que lo tratan uno en la vía aérea, sobre todo con tanto despotismo, hay una expresión de Napoleón Bonaparte al respecto. Decía Napoleón Bonaparte que la peor de las dictaduras es la dictadura de los subalternos. Ah, qué bueno. Es una frase histórica, vaya. Subalternos. Bueno, Es una volvemos en un minuto, son tan amables. Estamos en la USB en Veracruz, en esta Feria Internacional del Libro Universitario. Adelante, por favor. Muy bien, Juanita, ¿tienes alguna de las palabras que han entrado en desuso porque nuevas terminologías han venido a invadir nuestra manera de hablar? Sí, es cierto. Le decía a don Jorge que hace 50 años que tuve la dicha de venir a trabajar aquí. Oía yo a las personas, pero no era un lenguaje vulgar o cosas así, personas bien vestidas, bien arregladas y saludaban y le decían al de enfrente o al que iba allá en la otra acera, oye, loco. Lo aceptaba porque era expresado como con cierto cariño. Yo así lo sentía. Lo que usted quizá olvida es que también en esa época se definía a Veracruz al puerto, dicho sea con cariño, como un manicomio con vista al mar, de acuerdo que decía mi papá. Pues Era- por manicomio más grande del mundo. Sus pobladores éramos locos. No, lo que pasa es que lo que se confunde es que Veracruz es un lugar, un territorio, un ambiente donde hay un alto grado de desinhibición, Eso sí. lo cual es muy bello Soltura. y ojalá se conservara más, desde luego. Adelante. Sí. Bueno, pinacate Ah, sí. viene del náhuatl, es un insecto como una hormiga, pero grandota y gordita. Y también es despectivo. A veces a los niños o a los jóvenes se les decía, cállate, pinacate. Ya, en forma, Pues era para niños, ¿no? sí, ¿Eh? pero como un tanto ofensivo. A ver, pero La raíz de pinacate es el verbo pinahuia, que quiere decir tener vergüenza, porque los pinacates se esconden entre las rendijas. Ese insecto suele esconderse, entonces de ahí le pusieron el nombre por vergonzoso. Era muy y también penoso, los fino y niños educado. Cuando los regañas, tienden a se esconderse. esconden. Sí, pero Eso. al niño cuando se le dice pinacate es que es un niño tonto o un poco lento en algunas cosas.
En general se le dice en tono ofensivo. Claro, claro. Cuando está dando guerra, cuando no hace caso, cuando no obedece, entonces es cuando Pero- Porque se cuando pone- es un niño muy inquieto, le dicen que es un tocotín, Un tocotín, esa es sí, otra cosa. que anda como y un tocotín. pingo. Ay, no, bingo. Fíjate Bueno. que no me acuerdo cuándo, hace muchos años, hicimos toda la serie de sinónimos agresivos, peyorativos y despectivos que hay para los niños. Es terrible cómo decimos Muchos. que queremos mucho a los niños cuando los tratamos de una manera asquerosamente agresiva. En la actualidad se les dice enanos. Enano, tapón de alberca, pinacate, escuincle, mocoso, Chaparro. chaparro. Elena, ¿eh? por el enano también. Elena, ¿verdad? Elena. Enano, no, pero ese es menos. No. Lo otro, ¿qué dice? Chamaco, chiquillo. Chamaco. Chiquillo. Imberbe. Meco. ¿eh? Bueno, Nahual. yo creo que habíamos contado como 22 o 24 hace tiempo. Un día lo hacemos, que estemos más en nuestro Duende, ámbito. también existe ¿Eh? la palabra duende para dirigirse a ellos. Sí. Eres un duende. Bueno, dar crán, la expresión crán pasó al olvido porque se refería a cómo le daban con una manivela vuelta a un coche, O dar Para que término a arrancara. algo, ¿no? ¿sí? Se daba la término a algún marcha. Y asunto. ya luego, primero era para poner en movimiento el motor, pero ya también por extensión era como mandar a volar a alguien, al novio, o algo así, a un empleado que ya no se quería, entonces también se le daba crán. Era una forma de expresión. Y estar hasta el full. ¿Eh? Estar hasta el full. Hasta el cepillo. Sí, hasta el por eso, cepillo pero también. en los carros decía full, entonces hasta el full. Es decir, estás lleno. Bien lleno, O sea, lleno, Clemente salió hasta el full, ¿no? No queremos nombres ahorita. Catrín también ha pasado casi a la historia como su sinónimo que es lechuguino. Era un joven, generalmente joven, aunque también había señores Un no viejo tan Catrín, jóvenes. claro. Sí, engreídos, pedantes, chocantes, fastidiosos. Mamilas. Sí. Sí, dijo que sí. Qué barbaridad. Y también ya cuando se pone femenino, Catrina es una medida para el De pulque, ¿no? pulque, para el pulque. Y la famosa Catrina que todos hemos de admirado Posada. hasta más no poder, la Catrina de José Guadalupe Posada, que recibe al viajero que llega a Aguascalientes, tremenda y hermosa. Bueno, Meco es aféresis de Chichimeco, o sea que le hemos quitado las primeras sílabas y entonces queda nada más Meco, como un poco insultante, como un poco ofensivo. Despectivo, sí. Meco, a alguien meca. que se le quiere ver mal, pues, o decir mal. o Pero hablar hay con que decir desprecio, que Meco. Meco tiene la característica de ser alguien procaz, no pulido, cochino, Atrevido. ¿Eh? También atrevido. atrevido, brusco y que no Brusco, conoce la sí, educación. Sí, que no tiene finos modales. Sí, que no tiene. Bueno, tenemos Chicho. Chicho fue muy usado, recuerdo que allá cuando en mis años de estudiante, pero era mal visto que las niñas, que las chamacas pronunciaran o dijeran Chicho. Chicho. Te voy a decir por Pero- qué. ¿Por qué? Porque es un acrófono de un verbo muy utilizado entre nosotros que es Con chingar. ¿Sí? Y chingón, que es una palabra china, digamos. digamos, Y para no decirla, se Decían chicho. creó chicho, que es un acrófono, es decir, suena igual al principio que Sí. la otra palabra. eso se llama que Acrófono. acrófono. Y un eufemismo en este caso, para no decir, como cuando dices Chihuahua, también O estás sea, queriendo se decir- podría decir que es el sobresaliente en algo. Sí, claro. El que sobresalga en algo es Chicho. El chicho. También, sí. Pero la espera- verdad- Espérate, Juanita. Eso lo puede usted constatar si escucha nuestra estación de radio 4 Más. Cuando la locutora con una propia y bellísima voz dice, está cañón. Sí. Que esa aféresis de aquí, dilo por favor. Es un eufemismo para no decir Está cabrón. Sí. Sí, que es una palabra perfectamente construida y Español. que registra el diccionario y que todos los Alude al macho cabrío, ¿verdad, Manuel? lexicólogos la Es el entienden El macho perfectamente. cabrío. Sí. Macho cabrío. Bueno,
Macho entonces cabrío íbamos- hijo. hijo de... Y en algunas, Chicho. algunas Ah. regiones de Latinoamérica, cabrón no tiene esa connotación de hombre fuerte o de hombre canijo, Atrabiliario. sino que es la persona a la que le pone el cuerno, ¿no? Un lo engañado. engaña. El engañado. Una Lo infidelidad. contrario, sí, lo contrario. Por la siguiente razón. En el libro de Buen Amor hay una historia según la cual un marido que tiene que salir de viaje muchos años le dibuja en el abdomen a su mujer un corderito para garantizar que no sea infiel, pero le deja las llaves del cinturón de castidad a un compadre. A su amigo. Sí, y cuando vuelve está a punto de borrarse el animal y se dan a la tarea de redibujarlo, pero le ponen cuernos. Bueno, el animalito había crecido en tantos años. Obvio. Sí. Ya tenía cuernos. Entonces, Bueno, estábamos con Chicho, que en su origen se refiere a un risito que se le dejaba, no sé si ahora todavía, a los bebés. Como el bebé nace peloncito y la que no mayoría era un tiene- chino. pero le daban ese nombre, Chicho. O rizo, también se le O rizo, denominaba rizo. También, pero ese rizo era el Chicho, que ya también cayó En se puede desuso. decir, en desuso. Bueno, tenemos garrotillo. A un perro le dio. Es la tos, ¿no? Sí, el garrotillo es una un tos malestar. persistente, ¿no? Una tos muy persistente. Malestar en vaya. general Sí. de la laringe, sobre todo, que causa garraspera, que causa malestar, causa tos o ronquera. Y entonces, pero es también un poco insultante. Ay, ya cúrate ese garrotillo. Porque como que les molesta a los demás cuando Pero que no debe- todos se lo hemos tenido. Pero eso debe tener alguna significación, como a los perros que estaban así les daban garrote. Garrote vil era ahorcar, matar a un animal. Era tanto como tener un objeto duro atravesado en el cogote, esa es la razón. ¿Sí? Sí, de ahí, garrotillo, sí. Por eso la dificultad para toser y la persistencia de la tos. Y de querer limpiar la garganta. Bueno. Bueno, tenemos aldaba y aldabón, que también ya Ah, sí. se usa poco la palabra y el artefacto. Echaste a la aldaba, decían en la casa, es decir, Sí. cerraste con un gancho que caía, ¿verdad? Sí, pero el aldabón estaba por fuera, tenía la forma de una manita. Sí. Se daba de golpe sobre el gran portón, generalmente de una casona muy elegante, y con eso se llamaba a los del interior de la casa, ¿verdad? Se les hacía notar que estaba uno de visita. Bueno, tenemos también rapaz, que es ave de rapiña, que se pasa a llevar un pollo o algo Pues no, que puede- usted no iba a hablar de política, Juanita. Bueno, No, se estaba- asocia directamente, ¿verdad? Se Dispensen, asocia. yo vaya. pensé que estaba prohibido Adelante. hablar. Bueno, el rapaz no significa, como a veces se piensa, que era un niño que andaba robando. No, era un niño que no tenía un destino especial y a veces le regalaban las cosas. Y si él también podía ver por alguna parte una fruta o algo que nadie se la viera y se lo permitieran, pues se la llevaba. Pero no era un ladrón, era un chamaco que no tenía un destino claro. Bueno, tenemos trastero, que de alguna manera sí se sigue utilizando, pero fíjense que en su origen la historia lo define como que era un mueble muy elegante donde se exhibían armas. Y claro está Ese era el armario. Sí, armario. Y desde luego que ese armario llegó un momento en que ya no tuvo función ni razón de ser en las casas, porque las personas no guardaban armas, entonces dieron en guardar cristalería, pero era un mueble elegante por lo regular. Sí, pero perdón, ahí en el trastero había que pensar un poco en la significación de el traste o los trastes. O los trastes. Los trastes eran los platos, las copas, la vajilla. cubiertos. Aunque la cubiertos. palabra correcta debe ser trasto, porque trastes son los correspondientes a la guitarra.
También. Sí. Y correspondiente en Argentina es la parte trasera de una bella dama. Sí, el traste. Nunca he estado en Argentina. Recuerdo que traste. Una conocida chilena corrió a una trabajadora doméstica porque le dijo, ¿qué vas a hacer enseguida? Voy a lavar los trastes. ¿Dónde? Dijo, en la cocina. Pues te me vas inmediatamente, dijo. Y de ahí Porque viene la palabra. allá tiene otra connotación. La palabra trastear. Claro. Sí, de ahí es trastear. básicamente de ahí, ¿no? Mi abuela materna, yo lo recuerdo perfectamente bien, me decía, trae el plato que se encuentra en el trastero. Así daba la relación. Que no- Trasteros todavía se siguen utilizando como unos muebles muy humildes que nada más tienen los entrepaños, pero no tienen puertas y todavía los siguen trayendo a algunas personas de los pueblos donde son fabricados. Sí, ¿Sí? de pino. Bueno, En otras este, partes le dicen cómodas. No. La como es otra El, cosa. el bargueño es un mueble parecido, pero al contrario, el bargueño era un mueble antiguo que tenía muchos cajoncitos. Y era desde luego pues para la gente muy elegante y ahí seguramente que ahí escondía algunas cosas de mucho valor. Bien. En esos cajoncitos había incluso, estaban labrados con malaquita o cosas así, muy elegantes. Gracias, Juanita. Estoy muy amable. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Raquel González de Alberdis algo que platicamos antes del programa, que es psicóloga. Y fíjese usted que, doctora, que neciamente nuestro programa, como usted lo está viendo, por eso quería que estuviese un ratito con nosotros, insiste en nuestra posibilidad de que nos expresemos pues, más o menos de una manera más completa, más propia. Y algunas veces me han dicho, bueno, hay que integrar a los jóvenes a esto. Y Frank, no es que hayamos fracasado, sino que no han demostrado en algunas veces que hemos invitado ni interés, ni posibilidad de preguntar, ni interés, ni posibilidad de que pregunten. Claro, si no hay interés, no preguntan, obviamente, ni mucho menos. ¿Qué piensa sobre el lenguaje juvenil? Bueno, del lenguaje juvenil pienso que es deficiente. Todo este avance tecnológico del internet y de los mensajes en los celulares le limitan el uso del lenguaje de una manera impresionante, ¿no? Hacen uso de 2 o 3 palabras que ya se mencionan para todo, todo lo definen con, bueno, no las voy a decir porque Güey, son... güey. Oye, güey, y no mames, ¿no? Sí. No mames, y oye, güey, para definir prácticamente todo. No, güey, estaba yo ahí, güey, y entonces llegaron, güey, y ahí... Y chido, ¿no? Chido, exactamente. Y de esas frases no salen. Hay un problema con ellos, no quieren leer. Para motivarlos a leer es algo muy difícil. Para interesarse en el arte también es algo que no les interesa. Pero yo creo que toda la sociedad de alguna manera estamos ayudándoles o colaborando, no propositivamente tal vez, a hacer así. Si ellos no ven en casa libros, si no ven que sus padres y familiares cercanos lean, se interesen, si ven al padre, como acabas de decirlo tú, viendo fútbol y tomando cerveza, va a ser muy difícil que piensen que un libro, una película, les va a dar otras cosas, otras posibilidades de vida. Es muy difícil. Esa apatía enorme que existe en ellos es a veces desesperante. Yo pienso que hay que modificar mucho el sistema de enseñanza para interesarlos a otras cosas. Sí ven los libros, pero ahora, y gracias también a la televisión y a los políticos, los ven como adorno, como una parte estética para que parezcan inteligentes. No se ha visto todos los mensajes que salen los políticos, salen en bibliotecas con unas colecciones hermosas atrás, pero que se ve que no las han tocado en su vida. Por colores, ¿no? Por colores. Definidas por colores, no por temas, ¿no? En cambio, precisamente, ¿no? En las casas siempre un libro lo tienen en la mesa, pero de adorno. Está junto al florero, junto a un jarrón y en medio un libro para que combine. Bueno, Entonces, lamentablemente el joven, como dice la psicóloga, toma ya una referencia estética más que una formación práctica a través de la literatura y prefiere ver la película, ¿no? Dicen que se esperan al DVD mejor en lugar de leer el libro. pero mira, Jorge, si la tragedia en este país, si tenemos que el más alto funcionario del país le recomendaba públicamente a un joven campesino que si quería ser feliz, no leyera.
Si ya por ahí empezamos, pues imagínate, estamos fritos. Lamentablemente, don Jorge, también existe, esto que voy a comentar, lo digo pues con plena conciencia, de que existe una tendencia dentro de las pedagogías actuales a sobrevalorar, a darle especial atención a lo que es el aprendizaje por medio de la imagen, de la visualización. Con esto no quiero dar a entender que se menosprecie ese uso que ahora nos lo proporciona la tecnología de punta, pero no debemos olvidar que si entramos en una especie de fundamentalismo en cuestiones pedagógicas, en cuestión de medios de comunicación, en detrimento de la lectura escrita, pues eso va a dar al traste con el hábito de la lectura, con la transformación que produce el conocimiento en el ser humano. Pero lo que ustedes dijeron, ninguno... Dime por favor, licenciado Adalberto Fox. Comentaba con el señor Saldaña al inicio del programa que el Fondo de Cultura Económica está muy preocupado precisamente. Si hay poco interés por la lectura, digamos, por los grandes autores, menos por la lectura de temas científicos. Entonces, el Fondo de Cultura Económica editó una colección importantísima que se llama La Ciencia para Todos, con 205 textos de divulgación científica, y se hizo un concurso, ya vamos en el número 9, en el que a través de un proceso de lectoescritura los estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad tienen que leer cualquiera de los textos y hacer un resumen, una reseña o un ensayo. Nos hemos topado a quienes hemos revisado esos trabajos con cosas realmente terribles, pues, porque es difícil el proceso de la lectura, la lectoescritura, al momento que ellos transfieren el conocimiento, bueno, pues esa falta de lenguaje, ¿no? Un lenguaje diverso, variado, rico, se concreta a 3 o 4 palabras. Entonces sí es muy poco lo que se ha logrado en ese sentido, pero bueno, ahí están los esfuerzos. Creo pero que hay muchos buenos propósitos, nada más que el gran problema en este momento es que esto es deliberado. Provocar eso es intencional. Se trata precisamente de que los muchachos no lean, y la televisión está jugando un papel primordial en la limitación del lenguaje de los muchachos, en el encasillamiento de las expresiones de ellos en 4 o 5 palabras o expresiones para que sean potenciales compradores nada más y no lectores y personas que reflexionen acerca de lo que ven escrito. Y eventualmente mano de obra muy barata, ¿no? Se llega al grado extremo de criticar en el terreno pedagógico, en el aula, la enseñanza, y se dice así, la enseñanza libresca no es la apropiada en estos momentos. Bueno, ¿cómo es posible que se pueda manifestar una opinión de esa naturaleza? Yo sí, soy de la misma idea, me leíste lo que iba yo a decir y ya me ganaste lo que iba a decir. Mira nomás, qué barbaridad. Es decir, el otro día pasaron en Radio Universidad la narración de unos niños, 4 o 5, que narraban a alguien que no se veía en la película, su selva de Chiapas. Y yo me quedé espantado de oír cómo los niños me enseñaron tanto. Me enseñaron cómo pueden hacer si les falta el agua y qué planta tiene dentro jugo que puede suplir el agua. Me enseñaron cómo hacer, le llamábamos trabucos, para jugar los niños con un émbolo para que expulsaran una bolita de quién sabe qué. Me enseñaron frutas que se pueden comer en caso de necesidad y me enseñaron cómo hacer un paraguas. Y lo que más me llamó la atención fue cuando dijo, y viene, ya si te agarra el agua, entonces te vas a los helechos. No cortes de estos porque el agua pasa a través del helecho, pero mira, esto sí, y te pones tus ramas de helecho y entonces ya no te mojas y verás qué contento te pones. Fíjense ustedes lo que supo decir el niño. Aplicando los conocimientos... La emoción de ver llover y no mojarte. Aplicando los conocimientos del licenciado Fox, diríamos que entonces la presencia de la televisión o la ausencia de la televisión es directamente proporcional a la capacidad de comunicación. Eso es lo que decía, esos niños no tienen televisión. Eso, le voy a decir a don Juan Ramón que a ver si conseguimos ese documental para examinarlo. Y esos niños describían todas esas actividades con muchísimas más palabras que un joven
que tiene 18 o Pero, 17 años, por favor. y todo 17 años a través de la televisión vividos. Es que además todo lo quieren suplir con esas palabras o frases cartabón, o sea, ¿no? Déjame, Chido. te comento, Guau. te comento, Sí. te comento. Piensa que con decir te comento, ya ellos ya hacen un comentario, que es más allá que una simple comunicación. Pero eso no lo suple, esos están engañados. Esos son, porque ¿qué decía Carlos Montemayor? Decía, es que al neoliberalismo no le interesa que el pueblo coma, sino que compre. Compre. Eso es exactamente. A los medios de comunicación masiva, que a su vez son empresarios, no les interesa que el pueblo se cultive. Empresarios. Empresarios. No les interesa que el pueblo se cultive, sino que se mantenga en esa mesura de mediocridad total para que siga trabajando, Una masa de consumidores. tributando y comprando, consumiendo, bebiendo. La lo que información, don Jorge, que viene, por ejemplo, en los medios que utiliza la tecnología a través de sus distintas manifestaciones, es una información que tiene un límite. Puede estar actualizada, pero es una información rápida. ¿Cuál es la ventaja de los contenidos que aparecen en los libros? El conocimiento profundo, que va a provocar la imaginación, a despertar la reflexión crítica. Por eso bien dice Borges en una definición acerca del libro: el libro es la extensión de mí. Pues sí, habría que pensar en algo, porque si ya tenemos, parecería ser que la doctrina de 70 años del priismo se mantuvo un poco alejada de eso y daba cierta pausa que la intelectualidad y los intelectuales y la cultura fluyese si se salvaguardaba su fuente económica de supervivencia, de donde succionaban los 6 años correspondientes y luego heredaban el poder, ¿eh? Pero ahora parece que no, ahora parecería ser que hay una tendencia, y tanto es así que ya hubo declaraciones en las cuales el poder que se avecina ha hecho planes de tal naturaleza hasta el año 2030. Casi todo el siglo XXI. Y entonces al 2030 yo creo que de continuar así, pues sí seríamos una sociedad muy robotizada, con una parte amplia así. Es no más, sé. si ves, al suprimir la materia de historia en los textos de secundaria y al suprimir diversas materias sobre el particular, tal parece que se quisiera llevar a los jóvenes estudiantes a que México nació a partir del año 2000 y que del año 2000 para acá es lo que se debe de tomar en cuenta. Parece que hay una característica por ese sentido, ¿verdad? Otro calificativo que también se usa para criticar la enseñanza escrita, fíjense nada más hasta dónde se llega, hasta qué extremo. Se dice una crítica muy fuerte hacia el saber enciclopédico. Eso es una contradicción. ¿Cómo se va a poder criticar el saber enciclopédico si es lo que le ha dado luces a la evolución de la humanidad? En ese sentido, lo que tenemos que hacer es precisamente todo lo contrario, fomentar el hábito de la lectura, porque nos lleva a mundos insospechados según sea el alcance de la propia Sí, imaginación no del hay hombre. que confundir el hecho de hacer un gran edificio que se llame biblioteca a infundir en la mente del ciudadano la necesidad de cultivarse. Son dos cosas. La biblioteca se hace con fines publicitarios. Claro, Eso lo hizo también Mitterrand, que lo De supo hacer hacer, la gran de hacer obra. una gran biblioteca. En Francia el otro aspecto es que es un pueblo cultivado, de por sí. Bueno, pero él quiso hacer su biblioteca para perdurar históricamente. Pero cuando se hace únicamente para perdurar históricamente, que además tampoco se lo va a lograr si no hay una previa cultura del pueblo, pues, en fin, ¿qué pueblo de México? ¿Quién se le va a elogiar? Los políticos no son cultos, evidentemente. Aquí para perdurar, el político seguramente construiría un estadio o va a hacer una televisora Una televisora ahí sí para que perdura. perdurara. de Está acuerdo bien. con las estadísticas, don Jorge, en el hábito de la lectura que se nos han mandado como información, países como Suecia, como Finlandia, como Noruega, su nivel promedio de habitantes está leyendo como mínimo 50 libros al año. Por algo son países de primer mundo. No, yo me acuerdo cuando Juan Gabriel, ídolo nacional
que lanzó la televisión. Bueno, nadie, no pudo haber sido un ídolo nacional sin la televisión. Él comenzó, oye, ¿y qué estudios tienes? Dice, nunca he leído un libro. Y se oía el rebuzno, vaya. Pero hace canciones bonitas, pero en fin, imagínate tú si fuese un hombre cultivado lo que haría, ¿eh? Pero lo interesante de todo es que cuando en algún grupo de estudiantes existe uno que se pone a leer, que cumple con sus tareas, que participa, el mismo grupo lo empieza a decir ñoño, eres un ñoño, eres Nerd. un nerd, eres un aburrido. Entonces, él con tal de no sentirse fuera Mala onda también dicen. mala onda. Pero eso es un fenómeno muy natural. Él, ese que quiere y que tiene una visión diversa de superación, está traicionando la mediocridad del grupo. Claro. Entonces, no lo dudes, doctora Raquel González, que es una estrategia preparada. No es de otra manera. Es intencional, claro. Es Sí. intencional. Pero es triste. Es intencional y hay que leer el Homo Vides y hay que verlo. Yo me acuerdo, hubo un rector del pensamiento nacional durante 25 o 30 años, y debo decirlo con todo el afecto que me merece personalmente, fue Raúl Velasco. Raúl Velasco no era un accidente de los medios de comunicación, era toda una estrategia con una finalidad. Me acuerdo que cuando comenzó su programa, hubo una protesta de Guatemala, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaria de Cultura, que era una mujer, porque México invadía y desculturizaba a Guatemala. Hace 40, 50 años Guatemala pues era un país que nosotros orgullosamente lo veíamos muy pobre, muy poca cosa. Y decía, qué barbaridad, pero sí. Y ya después me di cuenta de que eso no era una estrategia, era preparado. Y que sigue siendo la misma actualmente. Obvio. Nosotros estamos hablando de que la población en México no lee, a lo mejor no leen los libros, no leen lo que nosotros quisiéramos que leyeran, pero si vamos a las estadísticas de cuántas revistas de chismes de televisión se venden a la semana, estamos hablando de más de 1,5 millones de ejemplares de una revista que se llama TV Notas o del libro vaquero, que es lo que más se compra y se lee en nuestro país. Comparándolo, el libro semanal, comparándolo por ejemplo con una revista como Proceso que vende 700,000 ejemplares a la semana. No hablemos ya de otros libros, habría que preguntar aquí en la Feria del Libro cuántos se están vendiendo. Claro. Así Volvemos en un minuto, son tan amables. Muy bien. Bueno, ustedes oyen aquí lo que está en esta hermosa, siempre son hermosas las ferias, pero la de un libro universitario mucho más. Estamos en la USB en Veracruz y entonces nos da muchísimo gusto. Empezamos a concluir sobre lo que hemos hablado en esta tarde. Adelante, doctora, por favor, si es tan amable. Bueno, que ferias como esta deben de existir todo el tiempo, pero deben de ser más atractivas. Ayer se vinieron varios alumnos a una conferencia del doctor Rafael Velasco sobre agresividad y bueno, se llenó la sala, pero era un zumbido constante y poca concentración. Habrá que presentárselas de manera más interesante, más atractiva para que ellos sepan que eso que están escuchando tiene que ver con ellos, que eso forma parte de su vida y que alguien que con la experiencia del doctor Velasco puede ser una gran ayuda para su formación. Habrá que hacer algo para que lo integren a su forma de vida y las ferias de libros son un punto muy atractivo, pero habrá que tal vez modificarlos para que no lo sientan como algo forzoso, sino como algo que les va a beneficiar a lo largo de la vida, ¿no? Muy bien.
mi querido señor Fox. Estoy de acuerdo con la doctora. Creo que lo que nos está fallando a nosotros son las estrategias para hacer mucho más atractivo, no solamente las actividades de las conferencias, sino también saber cómo llegar para que los chavos, los estudiantes vengan y busquen los textos. Las actividades que la Universidad Veracruzana realiza en diferentes espacios son precisamente de divulgación científica y de divulgación del conocimiento, porque también es las humanidades y las artes. Entonces, son estrategias diferentes que hemos querido y hemos estado implantando. Entonces, yo espero que en poco tiempo tengamos ya resultados. Alguna vez hablabas tú, Jorge, de la futbolización de la cultura. Sí, no, la eso, necesidad de futbolizar la cultura. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero no, espérate, es que debo decir algo. Ajá. Entraba de presidente el licenciado José López Portillo y como veracruzano, bueno, de banderilla, y él fue a banderilla. Y en Coatepec hubo un congreso, eso que hacía una tenencia, ¿cómo se llama? Un simposio o algo así, de todo el día. Y dijeron, ¿quieres hablar? Sí. Entonces yo hice una cosa muy chistosa que se llamaba la futbolización de la cultura. La tesis simple e idiota de eso era utilizar todos los métodos y la fe y el interés económico que se pone para lanzar un equipo de fútbol para que la gente aprendiese justamente cosas sencillas, hablar y todo el público ascendiera. Pero no me dejaron decirlo. Bueno. Me censuraron. Es que supieron el título y no me lo permitieron decir. Es que en la casa y en la escuela se puede futbolizar la cultura. Claro. Se puede y creo que se debe. Es decir, ser tan insistente, machacón y repetitivo como es la televisión, sin necesidad de llegar a fastidiar a los muchachos. No lo harán. No, pero sí insistir y repetir, no hasta el cansancio, porque eso no debe cansar, sino con ingenio suficiente para que el muchacho esté en contacto con la poesía, con la ciencia, con el arte, etcétera. ¿Sí? Pero se trata de decir que no, yo me he crecido, envejecido y madurado o podrido, lo que sea, en este medio, y siempre se ha catalogado los programas de cultura como lo que yo pretendo hacer es cultura informal, accediendo que la televisión no es algo formal, sino trivial. Vamos a hacer ciertas cosas de cultura informal, pero cuando descubren que en realidad hay un fondo de cultura, la cosa truena. Se trata de que no. Se trata de que no. Ese es el asunto. Sí, y pasan a ser, en los términos de la televisión comercial sobre todo, programas de relleno. Es decir, hay, por ejemplo, un documental extraordinario. Yo conseguí muchísimos documentales bellísimos. Por ejemplo, se hace un paseo por el Louvre con uno de los grandes especialistas en arte, lo que sea, traducido al español. Oye, nos quedan 15 minutos, no, 13 minutos, ¿qué hacemos? Pues mete el documental. Oye, ya córtale porque ya entra comerciales a los 58, a 57. ¿Le cortas? Si está la Mona Lisa, si está lo que sea, le cortas porque ya cumplió su cometido de ser un relleno. Así es. Sí. Don Jorge, no se existe en los estudios que se han hecho sobre el hábito de la lectura, sobre todo en Inglaterra, han observado que las estrategias encaminadas para que, por ejemplo, los jóvenes se interesen en la lectura es respetando lo que a ellos les gusta leer. Claro. Entonces, esto nos lleva a una reflexión. Lo importante, como sucede en todo proceso que lleva sus partes y secuencias lógicas, lo importante primero hacia esas personas que por primera vez van a entrar al mundo de la cultura, al mundo de la lectura, es ver que lean y después entrar a la clasificación de qué es lo que están leyendo. Bueno, yo creo que lo primero, pues ya que estás en eso, lo primero es ver si saben leer. Claro. Ese es el problema, y te Además, aseguro que no. Es muy importante introducirlos en Julio Verne, en Emilio Salgari, en los grandes clásicos para jóvenes que son muy formadores del carácter de la juventud. Ahora otra situación muy interesante que yo veo, esta feria está dedicada al uso racional del agua y a la conciencia de lo que significa el agua para la humanidad. Estoy viendo que la FILU 2000 de veras tiene una muy buena disposición para concientizar al público en general y a los jóvenes de la racionalización y el uso del agua. Estoy viendo que hay 45 editoriales representadas
varias de ellas de España, de Perú, de Estados Unidos, en fin, es una auténtica feria internacional del libro que de veras hay que aprovechar, y estoy viendo que hay créditos para los jóvenes, le están dando créditos para el que, bueno, quiera comprarse unos libros, le van a dar crédito. La verdad, esta feria la veo como un excelente esfuerzo para llevar cultura popular. Es la quinta feria que se hace, Sí, como la estoy de Jalapa, viendo desde luego. con muchísimo gusto que de manera natural un grupo de jóvenes allá afuera está tocando y los jóvenes llevaron sus sillas, armaron el escenario, se pusieron y dispusieron su tiempo para este evento cultural que además de los libros, además la cultura no solo está en los libros, está en todas nuestras expresiones. Hace rato escuchaba, ¿no?, que decían que hay que aprender a promocionar esta feria de manera atractiva. Yo les pediría que tuviéramos el cuidado de no hacerlo ni caer en ese mercantilismo de que hacer las cosas atractivas no significa que se vuelvan comerciales. El objetivo no es vender más libros, no significa que sea más exitosa porque haya más venta, sino porque haya otro tipo de beneficios, ¿no?, para la gente. No es asunto de cantidad, desde luego, es asunto de calidad. El hábito de la lectura está ligado con la circunstancia, don Jorge. La cantidad, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo así que se me ocurre, los votos. Tus votos. Por un solo voto puedes ganar. Ahí es un asunto cuantitativo. Cuantitativo. Sí, no Ahora sí dices, cualitativo. oye, y si ese voto es mugroso, chueco. ¿Cómo lo obtuviste? Es topilla, ese es un asunto cualitativo. Sí. Entonces tú puedes ganar con un voto. Oye, sí, pero el voto era chueco. Bueno, no importa. ¿Por qué? Porque así lo dijo la ley. Entonces, ¿esa ley qué es? Duralex, sed lex. No, no es No, una y ley, es eso- una mugre. Pero también, eso es ser gandalla, sumum tú. jus es máxima injuria. A ver. Eso que criticaste tú Sumum jus. sobre la sentencia del tribunal es sumum lex máxima injuria o sumum jus máxima injuria, porque la aplicación, entre comillas, estricta y a ultranza de los términos de la ley puede conducir a la injusticia. Claro. Eso es lo que querían decir ya los romanos sí, en la sí. época de la República. Sí, no exagerar. Claro, sí, no Por eso, esa no resolu- apelar demasiado a los términos de la ley, porque apelando demasiado a los términos de la ley podemos incurrir en injusticia. Apoyándose demasiado. No sé. Sí. No, sobre todo, tú no te puedes apoyar en una ley argumentando honestidad cuando de facto se es deshonesto. Claro. Es decir, mucho menos. La perversión es mayor en cuando dices, es que la ley lo dice. Ah, y como yo, eso implica que yo sea un honesto hombre que me fijo en la ley, que sea un hombre justo. Pero cuando todo el andamiaje y el maquinaje nos hace ver y sabemos que no proviene de un espíritu justiciero, la injuria es mayor. Claro, sí, y cuando sobre todo se inventan términos como señalabas en el caso que dijo el tribunal, esto constituye no un incumplimiento de la ley, sino una irregularidad, pero nunca dice con fundamento en qué. Nunca digo en Oh. qué. Es decir, ahí yo creo que Sí. falló todo, porque dice, yo lo hago desde un punto de vista literario, evidentemente, digamos que no es político, pero cuando dice, Lírico. aquí sí efectivamente hubo una violación. ¿Qué término utiliza? Me preguntan ustedes, yo contesto, violación a la ley. 2 renglones abajo, 3 o 4, dice, esta irregularidad, ahí ya le bajó. ¿Apoyado en qué términos una violación puede constituir una irregularidad? En el sentido estricto, una violación es una irregularidad. Si yo te atropello en la calle, yo cometo una irregularidad. Pero si te aviento 5 tiros y la califico de irregularidad, eso ya es mala leche. Estás queriendo atenuar Se está la queriendo característica atenuar. de esa conducta. Sí, no, espero que se entienda, no es de alta jurisprudencia, es de simple lógica. Y ahí están los mexicanos tragando. Además, es mucha Estamos perversidad. todos, ahí tragamos, ya cállate, ya sí acéptalo. Ya bájale, dicen. Ya bájale. Ya llegamos, locutores, al hartazgo. Hartazgo. Sí, que Ahora- algo está lleno hasta la saciedad, Sí, ya. que se pasó de ya no tiene vertedor de demasías. Pero son ellos Ándale. los que nos han hartado. Claro, Sí, decía que es mucha perversidad también decir que es inatacable una ley. Eso es en las dictaduras. pero se puede hacer un anagrama y decir que es inacatable también. Inacatable.
INACA. No, NACA no. Y además, Inacatable. jurídicamente hablando, es el recurso del amparo. Sí se puede ir uno al amparo. Ese tipo de expresiones que ya te amolaste y esto es así y no hay vuelta de hoja, es propio de una Claro, Pero dictadura. con vaya. esa corte que azuela todo. Azuela. 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 Dime. Decía el doctor Ignacio Burgó Orihuela que cuando la ley se somete a tiempo y espacio y es creada por los seres humanos, la ley no debe olvidarse, entonces se vuelve relativa. Relativa. Bueno, con Y mucho la ley gusto. de espacios No se es una vayan mucho, injusticia. por favor. Vamos a hacer nuestra sección dedicada a los libros y yo quiero que ustedes los vean y comentemos todos. Volvemos en un minuto, pero ahora vamos a escuchar a ¿La marimba? La marimba Maderas Nematatlín, ¿no? Sí. O Nematatlín significa los que Nematatlín. cantan a los cantores. Los cantores, sí. Así es. El Dirige totonaco. Reinaldo Gutiérrez Antonio, Francisco Gutiérrez Antonio, Benito Gutiérrez de los mismos apellidos, Yamir o Cigarroa Bolaños. Bueno, aquí está esta marimba que pertenece a la Universidad de Veracruz. Adelante pues con la marimba.
Bueno, pues la invitación está abierta para que el día de mañana mis queridos amigos de Veracruz vengan a darse una vuelta a esta Feria Internacional del Libro Universitario en la USB, es aquí, ¿verdad? Efectivamente, Boca del Río, no se suspenden las actividades el día de mañana, desde el 6 al 14 vamos a tener todos los días las actividades artísticas y culturales que están Es vinculadas en el vulnerable. programa de la USB. Así como va usted a pasear a veces a un supermercado, así puede venir a un supermercado de libros que le ilustran. Y ya el solo hecho de ver muchos libros como que le abren a usted la imaginación. Dice, quizá no tenga yo dinero para comprarlo, pero voy a pensar qué dice, o voy a hojearlo, o voy a ver quién lo escribió. Eso es muy agradable. Saludo con mucho afecto a Liliana Betancourt y Trevedat. ¿Dije bien? Trevedan. Trevedan. Que es vicerrectora de la Universidad de Veracruz en la región de Veracruz y Boca del Río. Bajo su cuidado está esta exposición, ¿verdad? Efectivamente, toca la vicerrectoría de esta región el organizar esta feria, que viene siendo como parte del programa de descentralización que tiene la universidad en todas sus actividades académicas. Esta feria tiene 12 años que se realiza en Jalapa, en la sede de Jalapa, y por esta en Veracruz es Llevan 5 años exactamente que venimos realizando la feria. Y ahora está dedicada a hacer conciencia de que debemos utilizar convenientemente el agua, ¿verdad? Eso está muy, muy interesante. Efectivamente, nuestra feria siempre ha sido temática, siempre se ha buscado que los temas que se escojan cada año, bueno, sean temas de mucha relevancia, de un impacto mundial, y en este caso para el año 2006 se eligió el agua, reto planetario del siglo XXI, por la importancia que tiene hoy en nuestro día y en nuestro futuro para toda la humanidad en el desarrollo. Sí. Muy bien, bueno, pues saludo con mucho afecto a los señores editores, ¿verdad? Finalmente, o relacionados con lo editorial. Aquí le pedí a mis amigos que buscaran libros para que nos ayudaran. A ver, ¿qué viste por ahí, mi querido Manuel? Ahí hay un libro de la Universidad Nacional que se llama Ensayo Literario Mexicano, que es un acercamiento a las explicaciones que nos dan los enterados en literatura acerca de lo que escriben nuestros literatos, cómo abordar las obras, porque hay ocasiones en que no basta con leer al autor, sino quién nos explica un poco a qué corriente literaria pertenece, a qué movimiento artístico se apega, o si no se apega a ninguno. ¿O a qué mafia? Mafia también se acerca. Escritores, Y este es un libro de la Universidad Nacional. Pero este que tienes en la mano es un caso muy interesante porque es un trabajo que tiene que ver con unos personajes que un día dijeron, el mercado de los libros está casi cerrado, es difícil de abordar y vamos a hacer un intento por publicar con sistemas nuevos. Este es un trabajo hecho con sistemas digitales. La colección se llama Minimalia y se llama Ediciones El Ermitaño, que merece mucho respeto porque da difusión a grandes escritores o a escritores muy conocidos y a otros que son casi desconocidos. Y este librito, o este libro, porque no es un librito ya nada más, con Augusto Monterroso en la Selva Literaria, es una colección de trabajos acerca de lo que escribió precisamente Tito Monterroso, que aun cuando nació en Guatemala, vivió muchos años en México, aquí murió hace unos 2 años más o menos, y nos acerca al trabajo maravilloso de este escritor que jugó con las fábulas, que jugó con los cuentos, que jugó con el lenguaje, con la ironía de nuestros pueblos indígenas. Era un perverso, ¿verdad? Sí, decía, se reía. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pero eso se refería a un partido político. No, eso bueno, el cuento más corto. Pero el que se reputa cuento más breve de la literatura mundial. Pero, por ejemplo, en otro que se llama El Eclipse, en una de sus obras que se llama Obras Completas y otros cuentos, narra que un fraile español llega a la selva de Guatemala, se pierde de repente y dice, pues ya ni modo, me resigno a morir aquí. Y se queda dormido, pero cuando despierta se ve rodeado por gente de la comunidad maya y los quiere engañar. Dice, si me matan yo voy a hacer que se oscurezca el sol en la altura, porque recordó sus conocimientos aristotélicos y dijo, los voy a engañar. Corta la narración y termina diciendo, 2 horas después,
El corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, mientras uno de los integrantes de la comunidad repetía sin ninguna inflexión de voz las infinitas fechas que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto para eclipses solares y lunares sin la valiosa ayuda de Aristóteles. Eso es perversión total. Claro. Claro. Era un perverso. Sí. Yo lo conocí, vino Sí. alguna vez a nuestros programas. Simpático además como Simpático. conversador, sí. Sí. ¿Cuál viste, Pepe? La verdad estoy viendo que hay auténticas novedades. Existe un buen número de novedades en las diversas ramas en cuanto a, para abogados, el manual de política criminal y criminológica Entre de Eduardo abogados te Lozano veas. Tobar. No, es que de Entre veras, abogados te veas. en todas las profesiones tiene uno que ser actualizado. No hay Y- una y para los tribunales. Y una rama del derecho muy nueva que es la victimización y sistema penal. Estos tomos vienen de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, están sumamente interesantes porque, por ejemplo, en el proceso penal que tenemos, las víctimas generalmente, pese a lo que se digan, están desprotegidas. Este tipo de manuales, este tipo Si conviene. del nuevo derecho, ya lo aborda desde Si un punto conviene. de vista jurídico. No, pero hazme caso. A ver, La víctima está desprotegida. muchas veces sí. Entonces se bifurca la protección y muchas veces al victimario. El victimario sí está protegido. Toma. A Ergo ver, tú. cogito sum. No. Víctima es aquel que recibe padece un daño. Agravio en su esfera de derechos. Y el victimario, el que causa El ese que agravio. causa la Lo que afectación. querrás decir, y te complicaste mucho, es decir que muchas veces se protege más al victimario Sí, que a la La víctima. víctima. ¿Quedó claro, compañero? Perfecto. Señorita, ¿cuál es su nombre, por favor, si es tan Gabriel. amable? Yolanda Gudiño Cicero. ¿Usted tiene que ver con la industria editorial? Sí, soy parte de una directora de una editorial nueva que está en la ciudad de Tlaxcala y que precisamente se dedica a difundir los conocimientos de punta de los investigadores que están produciendo conocimiento ahorita. Allá en Tlaxcala. No solo en Tlaxcala, hemos estado vinculados sobre todo a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero nuestra editorial está abierta a todos los investigadores de todas las universidades, hacemos coediciones y muchas veces ayudamos sobre todo a la difusión de esto que se está produciendo en las universidades mexicanas. Muy bien. ¿Cómo se llama su editorial? Grupo Editorial Gudiño Cicero. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué libro nos traes, compañero? Toma ese micrófono, por favor. ¿Cuál es tu Muchas nombre? gracias, buenas tardes. Mi nombre, venimos representando a Educal Veracruz, es Conaculta. A ver, pásame alguno de tus libros. casi Educar todo. Veracruz. Es Conaculta. Educar. Venimos representando a Conaculta. Ajá. Traemos el libro que trae él en las manos, A es ver. uno de los que Ah. se está vendiendo, es uno de los más que se está vendiendo Pásaselo bastante. para que te diga las Ese- grandes mentiras de nuestra historia. Ese libro a mí en lo personal lo vi hace muchísimo Toma. tiempo cuando era yo estudiante en la carrera, de esos libros escondidos y que normalmente no hacían edición porque estaban casi prohibidos. Las grandes mentiras de nuestra historia de Francisco Bulnes habla precisamente acerca de cómo debió de haber sido la respuesta en épocas específicas de México. En este tomo habla principalmente de la invasión española, de la guerra de Texas y de la guerra que hubo con Francia, la primera. En la parte de Texas, por ejemplo, narra cómo le da la concesión a este Moisés Austin, precisamente el gobierno colonial de aquel entonces, con la manera que llevaba con 250 familias, que todas tenían que ser católicas, por cierto, decía ahí, y cómo Fíjate, desde entonces. ya venía eso, y que únicamente tenían que provenir de Luisiana para poder colonizar, y cómo él le hereda a su hijo el Oye, pelear. pero eso no son por el territorio. mentiras, esas son fregaderas. Eso ¿no? no Dice las grandes mentiras. Pero nos de quedamos nuestra nada historia. más con la expropiación y pensando que el traidor es una persona, ¿no? que vendió el territorio, siendo que aquí narra paso por paso lo que pasó en aquella ocasión. Excelente libro, ¿eh? Ahora, lo que sucede es que no son las grandes mentiras de un sexenio, no. Actualmente habría que un volumen. Diagnóstico clínico y tratamiento en medicina, ¿verdad? Así es. Buenas tardes. Mi para los nombre es médicos. Iván ¿Cuál Prats. es tu nombre? Iván Prats Castellanos. Estoy representando a Cuellar Librerías. Pues para comentar brevemente acerca de Con diagnóstico eso y te haces tratamiento. doctor, te haces médico, nomás aquí le buscas cualquier cosa que quieras.
¿Es Vademecum? No. No, es la cuarta. Sería muy difícil que fuera Vademecum, porque Vademecum quiere decir el que va conmigo. ¿Cómo llevas ese mamotreto a todas partes? No seas despectivo. ¿Qué es un mamotreto? Pues es un libro rechoncho como ese que tienes ahí No te está al frente. menospreciando el No es libro. ofensa, no, desde luego Es que la edición número 41, viene muy completo, su nombre lo dice todo, es diagnóstico y el tratamiento. Este Mira. material se está ofreciendo sobre todo No, pues es un libro peligrosísimo. Donde Sí. quiera que le leas y veas una enfermedad, digo, eso tengo yo. Sí, eso siento yo. Su editorial es Manual Moderno y está muy completo, muy completo. Y ahí no Traigo- hay Vademecums o Vadumecuna, ¿cómo debo decir? podrías pluralizarlo así como dijiste al principio. Se ha dado esa licencia de agregarle una S a las... a Ahora, los en serio, latinados. ya diles que es un Vademecum. Sí, va conmigo, quiere ¿Va decir. conmigo? Sí, un librito Un breviario, lo ¿no? suficientemente pequeño que Librito, lo puedes pues, llevar. son así. Es un resumen del, ahora sí que del De la grande, farmacopea. exacto, y ¿Qué y quieres es exacto? más, ¿Qué es farmacopea? pues farmacopea para mí es, ¿Echarse copas en la farmacia? y No, pues ahora no ves que es el programa. Este es el maestro. es el maestro. A ver, Perfecto. farmacopea. Pues es el conjunto de sustancias que fármacos. sirven para Curar enfermedades. curar. Ahí están todas las... Yo tengo uno, pero muy viejo. Entonces, Y aprovecho también para Más que la comentar. farmacopea viene en el PLM. ¿qué es eso? Exacto. Es un diccionario especializado en medicina. ¿Ah, sí? Sí. Además, ese Medicina tratado es en 2006. odontología, Sí, manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas. así es. Sistémicas es un sistema. La especialidad de la casa es medicina, pero ofrecemos también otros ramos como es la informática y lo que es Tarot. un poco. No, eso no. Ese eso no. es en la casa, es personal. Sí. Este es de Alfa y Omega, es la editorial. AutoCAD. Sí, AutoCAD ¿Eso qué es eso? 2005. Es un libro el cual ofrece al maestro ofrecer una clase más simplificada, más práctica, la cual es menos No, pero teoría. ¿de qué AutoCAD es materia? un programa de diseño Es un- especializado para arquitectura ya y está, ya trazos. está. Sí. Y Está bien. ¿Cómo se llama tu editorial? Alfa y Omega. Muy bien, muchas gracias. Señora, por favor, si usted es tan amable. Sí. Micrófono. Su editorial, ¿cómo se llama? Gracias, buenas tardes. Yo vengo representando a la editorial Gedisa. ver si me hace el Diferente favor. y, ¿qué dice? Desiguales y desconectados. Sí, esta es una novedad del maestro García Canclini. Ya vi que ya lo identificó plenamente. Él está ahorita coordinando la serie de culturas en la UAM, allá en Ciudad de México. Y bueno, es un libro muy importante, es novedad ahorita en la feria, me acaba de llegar. ¿Y tú conoces al autor? Al maestro lo conozco, sí. Y diferentes, desiguales y desconectados. Sí, pues Habla de la interculturalidad. Exactamente, de la cómo podemos convivir. Pero traduce. Pues sí, que en México no somos miembros de una misma cultura general, sino que hay una cultura indígena, una cultura mestiza, una Hay un cultura... choque de culturas, exactamente. A veces un golpe muy fuerte, choques, sí, a veces convivencia Hay que ser difícil. tolerantes, sí. ¿no? Sobre todo. Y lo que plantea él es que se haga una interacción. Sí. Así es. Eso ya no lo entendí. ¿Cómo no? Pues, Sí, lo entendí. pues Bueno. mira, tú traes al programa gente que toca guaracha, que toca rumba, otros que tocan corridos. Eso es una interacción. Eso es una interculturalidad. ¿sí? Yo digo que es una mezcolanza, Pues, diríamos. ándale, dicho en términos Dicho en más términos coloquiales. Ahí está, sí le entiende uno. Lo que pasa es que lo hablan de una manera que no hay vinculación. Por eso tú tienes la función de traducir al público. Ándale, lo que- ahora yo soy el señor Aguilar. Tú eres el Aguilar de aquí. Lo que quiso decir. ¿Qué otro libro trae, señora? Bueno, pues a ver. ¿Ese que dice que es? Dímelo, pues desde allá para... El declive de la institución. Debía De ser la en plural, institución. de las instituciones, desde luego. También es una novedad de Gedisa, aquí en la feria François estamos Dupé. estrenando. El declive de la institución. Pues eso es cierto, es francés este cuate, ¿de dónde Así es? François Dupé, sociólogo en la Universidad de Bordeaux.
Bordeaux. Oh, mais oui, mais sí. En la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Políticas, es investigador en el Centro de Análisis y de Investigación Sociológica. Ah, bueno, pues sí, yo estoy de acuerdo con él, sin necesidad de leer el libro. Las instituciones ya, como dirían los jóvenes actualmente, chuparon faros. ¿Cómo podría decirlo de una manera elegante? Traduce. Se volvieron obsoletas. Ahí está, bueno, sí. No todas, evidentemente. Adelante, señora, otro. A ver, por favor. Pásamelo. Hable. Pásamelo y dímelo, grítamelo. Contra la dominación. Tomás Ibáñez, variaciones sobre la salvaje exigencia de libertad que brota del relativismo y de las consonancias entre Castoriadis, Foucault, Rorty y Serres. Qué barbaridad, eso sí. Ahí le ronca, como dirías tú. Ese no se lo va a comprar, ¿eh? A ver, señora, ¿cuál los trae? Editorial Larousse. Ah, pues ya usted, ese sí es apenas para Lo nosotros. clásico, ¿Qué diccionario de toda la bueno vida. trae? Nuevo es el 2006. Más de frente al ¿Para micrófono. los niños? ¿Es para los niños? No. No, este es el clásico pequeño clásico. Larousse inventado hace 150 ¿Quién fue Larousse? años. Larousse es Pierre Larousse, un bibliotecario que después inventó el primer diccionario en el mundo, que ¿Ah, fue sí? este. El primer Sí. diccionario del mundo. Este. Es que los franceses dicen que inventaron siempre lo primero Bueno, en el mundo. sí ¿eh? puede ser así, no lo dudo. Procopio, el que inventó el primer café-restaurante en el mundo. ¿no? En fin. Pero en serio, Larousse fue un señor, Pierre Larousse. sí, Pierre ¿verdad? Larousse, sí, Y señor. hizo el primer diccionario. Y en México el año pasado cumplimos 100 años de tener... De estar la de estar- representación. exactamente. ¿El otro grande qué es? Este grande es la gastronomía, que ya se hizo en 1938, se terminó de imprimir, de hacer, y por años estuvo en francés e inglés, nada más. Y ahora, el año pasado, se terminó de hacer Obvio. en español. Qué bueno. La traducción que ahora la vida de ahora exigía. Y está el nombre de todos los chefs de cuisine. Todos, los Ahí grandes está Olivier, chefs. búscale Olivier, porque ese es mi amigo, era un gran chef de cocina francés, que tenía un programa de televisión exitosísimo. Si hay algo que preocupa a los franceses es el tiempo y la comida. Sí. ¿Il va pleuvoir? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Qué temperatura hace? ¿Y qué vamos a- qué es qu'on va manger? ¿Qué vamos ¿Qué a comer? carambas vamos a comer? Ah, bueno, desde luego, todo lo que tiene que ver con eso, por eso Sí, está muy todo bien. lo que tiene. ¿Qué otro diccionario bonito hay por ahí? Otro muy bueno, porque Larousse ha entrado a nuevas ideas, por ejemplo, la gastronomía. La astronomía es un libro nuevo que salió el año pasado, que es todo un curso de astronomía. Nos enseña hasta qué tenemos que comprar, qué instrumentos, qué necesitamos para ser buenos astrónomos. En Sí. un solo libro, está Pero excelente. el que porque- habrá que actualizar. Sí. Porque ya aparece. Sí, ya no, hay que ya quitarle lo no. de Plutón, Sí, ¿verdad? hay que quitarlo. Bien, señora, muchas hace gracias. unos días lo quitaron, sí. Pues muchas gracias. Ya, ¿por ahí no hay algún otro libro que haya que comentar, Bueno, don mi querido Daniel? Don Jorge, a ver, para los que hemos sido formados en la máxima casa de estudios, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, pues da gusto ver que continúa la palabra y el hombre, que es de las primeras ediciones que se hicieron en la Universidad Veracruzana. Es una revista de fama internacional. En esta ocasión, pues viene dedicada fuertemente al homenajeado Sergio Pitol y también contrario. debo decir que el año entrante, aquí está Germán Martínez, que no me dejará mentir, la Feria del Libro va a estar dedicada a, pues, precisamente uno de los fundadores de esta revista, a Sergio Galindo, Germán, y De las vigas, ¿no es en de ese las vigas? sentido también Sergio ¿No es de las Galindo, vigas? junto ¿O con de la Juan joya? García Ponce, que aquí está este libro, formaron parte de la generación de medio siglo, llamada de medio siglo, de los años 50. Es una generación que tocó mucho los temas escatológicos, o sea, los finales en la existencia del ser humano, como la soledad, la muerte, la reflexión interna. Son dos libros que me gustaría recomendar ampliamente, y dos más, si me lo permite, don Jorge. Una rareza en el mundo literario de Emilio Carballido. Todos sabemos que Emilio Carballido ha incursionado fuertemente en lo que es la literatura urbana. Aquí tenemos un libro de él en donde evoca la figura de Chucho el Roto, conocido como el Robin Hood porfiriano.
el Francisco de Asís de los mexicanos, un personaje enigmático, héroe de su tiempo, que es digno de releerse en los tiempos que transcurren en nuestro México actual. Y por último, el homenaje a Nicolás Guillén, gran poeta caribeño, originario de la islita que tenemos aquí muy cerca, frente al puerto de Veracruz, inspirador de movimientos sociales, revolucionarios y evocador del temperamento, de la idiosincrasia de nuestro gran continente de Latinoamérica. ¿Cómo se llama ese libro, perdón? Se llama Homenaje a Nicolás Guillén. Claro, mi amigo. Sí, lo conocía usted, ¿verdad? Que tuve don el Jorge? gusto de conocer y de tomar vino con él. Yambambó, Yambambé, repica el Congo Solongo del Congo. Es Sí, preciosa la poesía preciosísimo. negra es de una Nicolás rumba. Guillén. Era la gran época de los latinoamericanos en París y todo se fundamentaba alrededor de una botella de vino, hay que decirlo. Y de ahí llegaron muchísimos hombres, bueno, Vargas Llosa estuvo ahí y muchos otros. Y que lo han el citado. de Rayuela, ¿cómo se llama Rayuela? Cortázar. Cortázar y todos ellos eran conocidos. Y que lo han citado también en sus interpretaciones musicales cantantes cubanas como Elena Burker y Omara Portuondo. Elena Burke, Omara y otros Hasta más. Pablo Milanés. Pablo también. Milanés, así también. Bueno, pues todos ellos formaban el grupo en una calle de la ciudad. Había puro latinoamericano y argentino. Lalo Schifrin estaba, ¿Cierto? el argentino famoso, el Negro Ricardo. El Negro Ricardo tenía como mérito el haber sido el último acompañante de Gardel, precioso en la guitarra, ya viejo, ahí murió. Y entonces sí me acuerdo de Nicolás Guillén, que como son sus versos hablaba con un acento De qué cubano. callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera, yo muriendo. Sí, bellísimo, bellísimo. Y qué bueno que la Universidad Veracruzana sigue teniendo sí. ese primerísimo lugar en Sí. sus colecciones, en sus Sí, ediciones sí. bibliográficas. Eso merece una felicitación cordialísima para la universidad y la recomendación, usted no puede dejar de pasar inadvertidamente sin voltear este hermoso edificio y no venir, por lo menos a ver lo que nosotros estamos viendo y preguntar. Ahí le van a decir a usted los jóvenes qué hay en esas editoriales, de esas puertas que se abren al misterio, a la fantasía, al sueño, a muchas cosas, leyendo un buen libro. Si gusta usted, por favor, licenciada Liliana Betancourt, de concluir esta sección de nuestro programa para reiterar la invitación con nuestra felicitación por esta quinta Feria Internacional del Libro Universitario en Veracruz. Pues efectivamente, como usted dice, creo que lo más importante después de ver toda esta riqueza editorial es que tanto los universitarios como la sociedad veracruzana nos visite y bueno, entre en contacto con todas esas novedades editoriales que para esta ocasión hay más de 150 sellos editoriales aquí en la FILU y pues nos visiten en estas instalaciones, como usted dice, donde encontrarán aparte actividades culturales, actividades artísticas. Tratamos la Universidad Veracruzana de vincular todas nuestras actividades principales con toda la gente que nos visita, hacer la promoción artística, la difusión cultural, acercar la docencia, poner en sus manos también la investigación. Nosotros esperamos que el público sea receptivo y que el programa de este año sea lo suficientemente atractivo para que todos nos visiten. Pues con nuestra felicitación vamos a dar un aplauso aquí a la FILU para que usted sea tan amable en venir a visitar todo esto. Muchas gracias. Germán, ¿quieres concluir también con algo? Germán Martínez, gran promotor de dirección editorial de la universidad. Adelante. Bueno, pues reiterar precisamente esta invitación para que vengan a esta FILU de Veracruz y para recordar que el próximo año efectivamente serán los 50 años de la editorial de la Universidad Veracruzana, que está dedicado a Sergio Galindo, que no era de Las Vigas, pero sí, le encantaba Las Vigas. De hecho, hay una de sus famosas novelas. Por eso, pues, El Bordo. Sí, ahí que se pensé desarrollan que Las era de Vigas. ahí. ¿Pero dónde era? Jalapeño, era Jalapa. ¿Es jalapeño? Sergio Galindo es de Jalapa. No, pero muchos son de Banderilla o así, dicen que son de Jalapa. Sí. Y bueno, pues la labor editorial de la Universidad Veracruzana, como ustedes pueden darse cuenta en esta mesa, es como siempre muy amplia, buscando este vínculo con la literatura, la academia, la investigación y sobre todo pues acercarlo a la sociedad, porque precisamente uno de los objetivos de la Feria Internacional del Libro Universitario es distribuir el libro universitario, que tantas veces le hace
que muchas veces le hace falta y que pues muchas universidades en general también sufren de este problema de la distribución del libro universitario. Entonces pensamos que poco a poco vamos cumpliendo con ese objetivo y se va fortaleciendo, ¿no? Y gracias al apoyo que ustedes también realizan. Bien, pues es nuestro Transmitiendo acá. deber, que cómo no hacerlo, y lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, son tan amables, y para darle la variedad requerida a nuestro programa de televisión, aquí está Las Maderas Nematatlín, los cantores en Totonaco. Adelante, maestros, por favor. Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata. He nacido rumbero jarocho, trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe reír y cantar. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día tus playas lejanas tendré que volver. Veracruz, son tus noches diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día tus playas lejanas tendré que volver.